Hola mis amigos y amigas de mi canal de YouTube, La Lluvia es mi amiga. En el día de hoy quiero hablar sobre algo que uno de mis suscriptores me ha pedido. Me ha pedido de hablar sobre la relación a distancia y si esta puede llegar a ser exitosa. En este me pidió también de explicar la probabilidad de que esta relación puede subsistir, que quiere decir puede ser duradera. En primer lugar, me gustaría tratar los dos temas del amor a la distancia y la infidelidad como puntos diferentes y no con mucha profundidad, porque este es un tema bastante largo. En segundo, lo que yo voy a expresar hoy aquí es mi opinión personal y está basada en personas que se han atendido conmigo profesionalmente y la opinión de cada persona será respetada y valorada. Y me gustaría saber un poco más de su historia y cómo usted ha avanzado con su relación a larga distancia. Mi tercer punto en que quiero tocar es que quiero aclarar que hay relaciones a distancia, las cuales las parejas ya han convivido una vida y por leyes de la vida, uno o otro, por circunstancias y por, por problemas y cosas así, por ejemplo, por cuestiones de trabajo, se han tenido que distanciar y entonces la relación continúa siendo a distancia y um, por tanto esta relación y esta experiencia varía con otras relaciones como por ejemplo la relación de una persona que acabas de conocer por internet. Hablaré un poco de la historia del hombre y la mujer en las relaciones de fidelidad y luego voy a proponer mis puntos de vista sobre una relación a larga distancia y cómo esta puede ser o puede llegar a ser exitosa. Hace 14.000 años atrás, en la edad de hielo, como es que antes se le llamaba, a las mujeres y los hombres eran libres de escoger, de elegir. Y la sexualidad era liberal. Un hombre estaría con una mujer que viera y quisiera y viceversa. Las mujeres tendrían hijos de diferentes hombres y este no era un problema. Entonces, es importante reconocer de que las mujeres tenían hijos y no se lo exigían, no se lo estancaban a los padres. ¿Por qué? Porque vivían en una comunidad, en una vida, ¿cómo se dice?, terrenal. Y entonces a las mujeres, por ser infieles o por tener hijos de diferentes hombres, no se le llamaba ni infiel, ni se le llamaba prostitutas, ni mujeres de la calle. Las aldeas, las mujeres comenzaron a tener hijos, empezaron a tener más y más hijos y al tener más y más hijos, las personas tuvieron que mudarse de un lugar hacia el otro porque no había que comer. Al no haber que comer, tuvieron que mudarse de un lugar hacia otro. Entonces, cuando se mudaron, debido a que la poblaciones empezaron a crecer y el factor de que no había comida, como por ejemplo carne, alrededor de los años 6000 se desarrolló un nuevo orden social. Un nuevo orden social, el cual se trataba de riqueza, intercambio de trabajo, servicios de comida que se le daban a las personas que trabajaban para las personas que tenían un modo social mucho más alto. Dado que las mujeres y los hombres eran libres de estar y dormir con quien quisiera, las cosas tuvieron que cambiar. Y fue entonces cuando se promulgaron las leyes
para que las mujeres solo tuvieran hijos del hombre con el que se acostaba. Y que que el hombre tuviera más responsabilidad y cuidar de esos hijos que iba a tener. El problema y el comportamiento desadaptivo comienza aquí. ¿Por qué? No solo una mujer tenía que acostarse con un solo hombre, sino que también tenía que quedarse en casa limpiando, cocinando, cuidando de la familia. Y fue una adaptación que se hizo socialmente más fuerte, en lo que el hombre iba y buscaba el pan y atendía a sus mujeres, a su mujer, todo era posible, ¿no? Entonces se vivía esta cosa de que la mujer tenía que estar en la casa, cuidar de los hijos, etc. Con el paso de los años, las mujeres fue acostumbrándose a hacer a quedarse en la casa, a serle fiel al marido, y no tener sexo con otro, no vaya a ser que se fuera a enfermar o que tuviera hijos de otra persona, y entonces ser infiel era una vergüenza. La única diferencia entre esos momentos y los momentos de hoy es que el hombre respondía por su familia a toda costa. En los tiempos de Victoria, los hombres iban y visitaban burdeles, y al visitar burdeles se acostaban con prostitutas, lo que llamaban prostitutas, mujeres de la vida. La diferencia entre ese tiempo y ahora es de que en aquellos tiempos el hombre no se atrevía a caminar con su amante por las calles, no había internet, no habían los vecinos tratando de investigar una cosa o la otra, las mujeres no se comunicaban entre mujeres, entonces uno no se daba mucha cuenta de que el hombre era infiel, todo estaba cubierto. Entonces, ¿cuál es el sentido de mi historia? Y sin excusa les diré, los hombres son infieles por naturaleza. También lo son las mujeres, pero un poco menos. Es parte de su instinto, pero más los hombres que las mujeres. Ya que las mujeres se adaptan a la presión de la sociedad, y entonces debido a esto, son más fieles a sus parejas, aunque en diferentes países ya está variando debido al feminismo. Gracias al feminismo. Entonces, con esto, ¿qué quiero decirle? Los hombres son 95% visual y extremadamente sexuales. La mayoría de los hombres se sienten atraídos por lo que ven. Cosas en una mujer como un buen cuerpo, una cintura pequeña, los senos bien puestos y la parte trasera un poco levantada, bien bonita, juvenil. Entonces, los atrae mucho. Y entonces, tan pronto como un hombre ve estas características de una mujer, estas características mencionadas, una buena cara, un buen cuerpo, etc., no le interesa nada más, solo quiere hacer el amor. Que lo que yo digo no es hacer el amor, es más hacer sexo. Pero ocurre inconscientemente, lo crean o no. Las mujeres, por otro lado, están más interesadas en las características del hombre, en los sentimientos, la fuerza de voluntad, si es bueno, si llora con ella, si es trabajador, si puede traer el pan a la casa, es muy importante, si es emocionalmente estimulante. La mayoría de las mujeres evalúan al hombre para acostarse con él. El hombre solo mira por sexo. La mujer evalúa, y entonces se puede llevar hasta 2 días evaluando a la persona, diciendo, no me sirve, no me sirve. Entonces, en mi opinión, una relación a larga distancia puede sobrevivir, puede subsistir, puede llegar a algo con condiciones. Los dos en la pareja tienen que tener los mismos valores y conceptos, o al menos similares, y el mismo estigma. Los
Lo mismo hombre que mujer deben encontrar y estar con alguien con valores similares para que puedan tener una vida bastante progresiva, quiero decir, que para que puedan estar más felices. Si se encuentra con alguien que tenga menos valores, la probabilidad de que esa relación no va a durar está aquí. No va a durar porque con los años tú estás con esa persona porque esa persona te da las cosas que necesite, pero en realidad, como no tiene los mismos conceptos que tú, poco a poco esa persona va a ir buscando 100% una persona que tenga el mismo nivel, la misma validez, los mismos conceptos que tú. Uno nunca conoce una pareja 100%, sea hombre o mujer. Pueden pasar 50 años. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre encontrar una persona hoy por internet y una persona que conoces hace 50 años? Varía, porque en realidad hay sorpresas. Hay sorpresas en las que te encuentras y sí, hay sorpresas. Y hay que mantener al hombre con el fuego, con un fuego, y a la mujer también, con un fuego potencial, porque como ya dije, para ellos las cosas es visible. ¿Cómo puedes mantener el fuego y una relación linda a larga distancia? No, no tiene nada que ver con que el hombre sea malagradecido, que no te valora. Es solo sexo lo que el hombre está buscando. Los hombres infieles solamente no buscan ver lo que hay, y entonces, por muy bueno que sea el hombre, tengo que decir, si le gusta lo que hay, entonces se lo va a comer aunque le diga adiós y mañana no esté con otro. Entonces, mi consejo son, traten lo más posible de verse cara a cara. Quiero decir, por cámara. Si se ven por cámara lo más posible, viene dándole su calorcito a la relación. Traten de verse cara a cara, quiero decir, ve al país de ella o él al país tuyo cada 15 días, porque la necesidad no tanto de la mujer, pero más que el hombre, de tener a alguien físicamente es bastante importante. Comuníquense abiertamente. Si vas a salir, mi amor, voy a salir por 2 horas, dense su espacio, si entienden lo que quiero decir. Pero al mismo tiempo, hazle saber a la otra persona que por favor que no te llame en ese tiempo porque tienes cosas que hacer, porque tienes algo, personas con que salir. Pero una vez que esa persona te diga eso, por favor no pienses negativo, creyendo que ya salió a un bar, entonces está con amigos, tiene que estar con otras mujeres, etcétera, etcétera. Si piensas así negativo, entonces no vas a ir a ningún lugar. Mantente mandando regalos a tu pareja. Puede ser mandándoselo como flores, carticas, etcétera, etcétera. Pero si no puedes, coger no sé, mandar a alguien a que le compre un ramo de flores, al menos una vez al mes. Hazle saber, hazle entender que eres especial para él o para ella. Y esto va para los dos, hombre y mujer. No solamente para el hombre. Hablen de planes sobre el futuro. Quizás los planes en el futuro han cambiado, han variado, y los planes que tenían ya no son los mismos, o quizás se deban de ajustar a ciertas cosas. Lo más importante es ser muy honesto el uno con el otro, ser transparente. Hablen de planes para el futuro, pero sean muy transparentes, sean muy honestos, y digan siempre la verdad.
Otra de las cosas que es mi punto 7, hagan actividades juntos, como por ejemplo cocinar. Por ejemplo, tu pareja está en el video call y tú vas cocinando y van hablando y van diciendo lo que están diciendo. Jueguen juntos, vean películas juntos. Puede suceder. En lo que está en el video call, pones el televisor, los dos miran la película juntos, juegan dominós juntos, hablan de diferentes cosas que tienen en la mente, lo que les ha pasado en el día. Salgan con amigos, envíense mensajes pequeños en la duración, en el día, como por ejemplo, te extraño, mi amor, estoy pensando en ti, te deseo. Cosas así, motiva mucho. Tengan tiempos exóticos. Por favor, tengan mucho cuidado con estos tiempos exóticos. No le manden fotos a todo el mundo que después te lo pueden poner en otros lugares. Si confías en la persona 100%, entonces tengan sus tiempos exóticos, hagan su materia como a ustedes les gusta, mientras que se sientan confortables el uno con el otro. Quiero que noten una cosa, el estado mental de las dos parejas es muy importante, ya que el celo, la desconfianza, la ansiedad, el estrés, la inseguridad y otras cosas más pueden afectar la relación grandemente. Y es por eso que el apoyo mutuo es muy importante. Pueden afectarse en el sentido de que, por ejemplo, si yo soy muy celosa y yo no te hago saber de que estoy en un lugar y no respondo tus mensajes ahora, por darle a la cabeza no le voy a responder, no es saludable. Otra de las cosas que quiero de que noten es de que estén seguros que están en la misma página. Porque si la persona está contigo por un interés, solamente porque necesita ayuda financiera, solo porque se siente solo o sola, solo porque necesita a alguien que lo mime, si esa persona está jugando doble carta con otra persona, las cosas pueden salir bastante feas y brutales. Y entonces estos puntos hay que tenerlos en cuenta. Muchas gracias una vez más. Por favor, visiten a mi YouTube, a mi Facebook, mejor dicho, discúlpenme. Denle like y suscríbanse y por favor, comenten lo que piensen sobre este video y también díganme si ustedes han tenido experiencias similares o otras personas lo han tenido. Sería un orgullo para mí poder responder a cualquiera de sus preguntas. Muchas gracias y hasta la próxima.